Quiero compartir con vosotros algo que hay en mi corazón. No sé si el Señor, no sé si al hablar del Señor uno puede expresar con palabras aquello que siente. Pero cuando hablamos del Señor, todo es posible. Amén. Porque no depende de nosotros, no son nuestras palabras, sino son las palabras del Señor. El tema que he escogido está basado en Ageo 2:7. Allí se menciona en palabras del profeta: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Me llama la atención estas palabras porque me surgieron pensando precisamente en la Navidad. Hablar hoy de Navidad está un poco lejano, pero Navidad tiene un sentido más allá de una fiesta. Hoy podríamos hablar de la Cuaresma o de la Semana Santa que se acerca. Pero no hubiese llegado nunca la Cuaresma ni Semana Santa si antes no viene la Navidad. Yo pensaba que es la Navidad para muchas personas. Yo, no sé si vosotros lo sabéis, durante mucho tiempo fui testigo de Jehová. Y en ese tiempo yo apreciaba todo lo que está relacionado con la Navidad, pero nunca celebraba la Navidad. No celebra ninguna clase de fiesta más allá de lo que es la Pascua o lo que es lo que hacemos aquí como la Santa Cena. Yo pensaba Navidad, para muchos simplemente es escaparates, luces, música. Bueno, ya ni siquiera escuchamos villancico, cada día se va apartando más del contexto navideño. Para otros la Navidad simplemente es un desmadre, en el sentido de la palabra, aprovechar todo lo que se presenta para fiestas, bebidas, etc. Para muchas personas es simplemente reunirse entre familia una vez al año, porque a veces no surge la oportunidad o el deseo durante el resto del año. Y también para muchos es tristeza, porque recuerda que les faltan seres queridos. Para otros es alegría, porque recuerdan buenos momentos. Para los jovencitos, los chicos, es también esperanza, porque piensan que muy pronto tendrán los regalos. Todo esto está relacionado con lo que hoy en día vemos como Navidad. Pero ¿es esto la Navidad? ¿Es esto lo que nosotros, como creyentes, entendemos por Navidad? Bueno, hoy incluso hay dentro del mundo creyente muchos que no celebran ni siquiera la Navidad, como fiesta pagana. Bueno, yo entiendo que cuando hablamos de Navidad hoy no estamos hablando del paganismo, estamos hablando de Jesús. Cuando hablamos de Navidad no estamos hablando de una fecha, si era el 25 de diciembre o otro momento de la historia, ¿no? Estamos hablando de una persona. Y la Biblia nos habla un poquito de esta Navidad, porque en realidad Navidad significa, o viene de la palabra natividad en latín, que significa nacimiento. Por lo tanto, Navidad es nacimiento. Y me gustaría que me acompañaran al Evangelio de Lucas. Ahora estamos muy familiarizados con él, ¿verdad? Porque estamos leyéndolo, también estudiándolo. Entonces lo que vamos a leer ahora lo hemos prácticamente considerado no hace mucho tiempo. Pero vamos a entrar un poquito en detalle en algunos de estos aspectos. Porque aquí en Lucas 2, del 1 al 18, en realidad, prácticamente lo que la Biblia menciona de la Navidad, o del nacimiento, en este caso de Jesús. Vamos a leerlo entero porque es muy hermoso. Si queréis, me acompañáis. Se me ha ido otro un momentito. Notamos lo que dice. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Cuando leemos este texto que habla del nacimiento, como ya nosotros sabemos, de un rey, Jesús, vemos un contraste tremendo, aun en su grandeza, con los seres humanos, cuando son nombrados reyes. Posiblemente la gente de su tiempo, que efectivamente estaba esperando al Mesías desde mucho tiempo atrás, y según la profecía pensaban que se acercaba por ese tiempo, nunca se imaginarían al Mesías, al Rey de Reyes, nacer en una solitaria pequeña aldea de Jerusalén llamada Belén, posiblemente entre animales, si lo había, en un establo, y que los primeros visitantes que fueron a presentarse allí eran simplemente pastores y letrados. Seguramente tanto Herodes como otros reyes o otra gente importante de Israel esperaban a un Mesías como David, esplendoroso, con un gran ejército, que es lo que vemos a través de toda la Biblia en el Nuevo Testamento, que es lo que esperaban los judíos para conquistar, echar al pueblo romano y conquistar el mundo. Ellos entendían que eso era, ¿verdad?, la realeza del Mesías. Pero aquí lo vemos a un pobre niño en un pesebre, sin haber ningún tipo de conocimiento de nadie de su existencia. Pero notamos lo que dice aquí el ángel en el versículo 11 que hemos leído: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo. Nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Aquí hablaba de Israel, ¿verdad? Dice que os ha nacido hoy, aquí está la Navidad, el nacimiento, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Ahí desapercibido entre las gentes, nace en la ciudad pequeña, en la ciudad de David, un Salvador. El Cristo, es decir, el Mesías que yo esperaba, pero nadie discernió el momento. Cuando más adelante el apóstol Juan habla de este niño, notamos lo que nos dice en Juan 1:14. Aquí dice: y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la que se corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí lo presenta como la palabra se encarnó y habitó entre nosotros. Qué gran misterio, ¿verdad? La palabra, el verbo, como unos versículos antes se menciona, que está con Dios y es Dios. Pablo a los Colosenses dice que fue el primogénito de la creación y todo lo creado fue por él. Y lo vemos ahí humildemente en un pesebre. Esto demuestra que los valores de Dios, los valores del cristiano, no deben ser ni son los valores del mundo. No vamos enfocados en los logros materiales, tampoco vamos en las riquezas, aunque las necesitamos, el dinero para vivir. Pero Cristo, siendo rey, no tal como vino, no tenía ni una muda. Pero esto simplemente fue el resultado de lo que allí en el cielo había pasado antes.
En Filipenses 2, del 6 al 9, lo conocemos, ¿verdad? Se nos dice que Cristo, estando en la forma de Dios, no se aferró a esta posición, sino que el resultado fue lo que hemos visto. Se hizo hombre, porque era la única forma de identificarse con los hombres. Y aun siendo hombre, vino a servir a los hombres. Esta es la grandeza de nuestro Dios. Como dijo Pablo más adelante, Él quiso vivir como nosotros, para que también pudiera entender mejor como Dios la condición de nosotros. Por eso dice la Biblia que Él es igual y semejante a los hombres en todo, excepto el pecado. Por eso Él vivió lo que nosotros vivimos y sufrió lo que nosotros sufrimos. Pero algo muy hermoso es que Cristo vino con un propósito ya planificado desde la eternidad. Un momentito. Él, como hemos visto en la persona de Jesucristo, se despojó de su posición que tenía junto al Padre. Él se despoja de su gloria y viene a habitar entre nosotros. Y lo más importante, no es que habita, sino que muere de la forma más ignominiosa que un judío podía morir. En Deuteronomios 21-23 se dice que maldito es todo el que es colgado en un madero. Es curioso, en la ley judía, cuando a un muerto, no un vivo, a un muerto se colgaba en un madero, era la maldición, era maldito. Pero imaginémonos a Cristo. Él no muere en un madero, en un árbol, muere en una cruz, pero muere vivo. Es colgado vivo. Eso significa una ignominia mucho mayor, porque Él ve y sufre, ¿verdad?, su situación. Más adelante, Pablo, cuando escribe a los Gálatas, recordando precisamente esto que hizo Cristo, Gálatas 3:13, dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros, pues dice la Escritura, con lo que hemos leído, ¿verdad?, en Deuteronomio 21-23, que cita aquí de nuevo Pablo: maldito todo el que es colgado en un madero. Qué impresionante, ¿verdad? Pablo dice que nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición. No es fácil imaginar a Cristo maldito. La maldición siempre en la Biblia va relacionada generalmente con el pecado. Pero Cristo fue sin pecado y sin embargo fue maldito. ¿En qué sentido? Notemos Isaías 56, que ya venía profetizando precisamente este tema. A partir del 6 dice, hablando de Jesús de forma profética: Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El Señor quiso machacarlo con males. Por entregar su vida como ofrenda expiatoria, verá su descendencia, vivirá muchos años, por su mano triunfará el designio del Señor. Después de sufrimiento verá la luz, el justo se saciará de su conocimiento, y mi siervo hará justo a muchos, pues cargó con los pecados de ellos. Aquí vemos la maldición que cae sobre Jesús. Él carga con nuestros pecados. Él se hace maldito por nuestros pecados. Pudiéramos decir que la maldición que cae sobre Cristo es una maldición vicaria, es decir, de sustitución. Él nos rescata precisamente de nuestra condición apartada de Dios, para que tengamos una nueva relación con Él a través de pasar lo que nosotros merecemos. Él lo hace por nosotros. Por eso dice Pablo cuando escribe a los Corintios en su segunda carta 5:21: aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, a fin de que lleguemos a ser justicia de Dios en Él. Él carga con nuestros pecados, acepta esa maldición para que nosotros seamos declarados justos para Dios mediante Él. Eso es lo que hace con su muerte sacrificatoria. Para mí, en realidad, analizando el nacimiento de Jesús y las consecuencias de su vida, para mí esto es la Navidad. Esto es la Navidad, un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que en cada día, en aquel que cree, se renueva.
Porque cuando aceptamos a Cristo tenemos una Navidad en nosotros. Nace en nosotros Cristo. Y eso lo experimentamos cuando sinceramente lo hemos hecho. Para mí, como he dicho, esta es la verdadera Navidad. Este es el verdadero sentido. La descendencia prometida allá en el jardín de Edén. Aquel que aplastaría, dice la Biblia, ¿verdad?, la cabeza de Satanás, venciéndole para siempre y sometiéndolo a sus pies. Este Mesías prometido era esperado por el pueblo de Israel desde tiempo inmemorial. Como veremos, el Antiguo Testamento está lleno, está repleto de profecías que identificarían al Mesías y su misión. Pero también, sin saberlo, los gentiles sin saberlo, para ellos sería luz, porque dice que sería luz a las naciones. Y como veremos más adelante, a través de su proyecto de salvación, abarcaría no solo a Israel, sino a los gentiles, a todas las naciones de la humanidad, estarían llamadas precisamente a la salvación a través de Cristo. Dios, a través de todo el plan de salvación, que es lo que vamos a desarrollar un poquito, es muy amplio, pero vamos a hacerlo de forma breve, ¿verdad? Pero algo interesante es que los israelitas estaban expectantes, porque poco a poco se les iba revelando los acontecimientos y detalles que llevarían al Mesías. Porque no sé, se marcha o le da mal. Esto es lo que hemos leído. Y ahora vamos a entrar en el plan de salvación. Cómo Dios ha ido desarrollando este plan de salvación a través de los milenios. Porque han pasado muchos años. Y tanto Israel, por la profecía, era expectante, pero la expectación iba más allá de lo terrenal. Era una expectación universal. ¿Os imagináis? ¿Quién podría estar interesado, además de Israel o alguien aquí en la tierra, de cómo se desarrollaría el plan de salvación? ¿Por qué no me acompañáis? Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Notamos: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar a los ángeles. ¿Nos imaginamos? Es evidente que los profetas recibían y estaban expectantes, ¿verdad? Y el pueblo también estaba expectante por tiempo a tiempo por el desarrollo, ¿no?, de los acontecimientos, por decirlo de esta forma. Pero lo curioso es que hasta los ángeles estaban interesados en cómo se desarrollaría y con qué final el propósito original del Señor. Porque nadie, aparte del propio Dios, conocía de forma detallada cómo este plan, ya planificado desde la eternidad, como dijimos, se desarrollaría. Pablo, cuando escribe su carta a los Efesios, hablando precisamente a ellos que eran gentiles, dice que estaban sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y luego a continuación dice, o llama esto misterio. Se dirige a los gentiles diciéndole que estaban en un tiempo sin Dios. Pero si seguimos leyendo los capítulos anteriores de Efesios, nos está hablando que antes no eran pueblo y ahora sí son pueblo. ¿Qué significa? Que los gentiles, el misterio sagrado era que los gentiles, gente de todas las naciones, también serían parte del pueblo de Dios. Es verdad que los escritores de la Biblia, los profetas,
profetizaban sobre el plan de salvación. Pero en la mayoría de los casos ni ellos mismos lo entendían. Ellos ni lo comprendían. Escribían, pero no entendían. Por ejemplo, en el caso de Daniel, tal como se refleja en el capítulo 12 de su libro, 8 y 9 en los versículos, él dice, hablando precisamente de profecía del fin, pero también relacionada con la primera venida de Cristo. Dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Anda, Daniel, hasta el tiempo del fin, espera. Si continuamos leyendo, dice que allí muchos correrían, la ciencia avanzaría y había algunas personas que entenderían. Como hemos visto, y vamos a ver a continuación, el propósito de Dios se va revelando de forma progresiva, a su propio tiempo, y hemos visto también, como en el caso de Daniel y otros profetas, ellos no conocían o no percibían los detalles de aquello que escribían. Pero es cierto que Dios ha seguido hasta la venida de Cristo, revelando de forma progresiva para que el pueblo estuviera atento a la venida de éste. Vamos a continuación a analizar algunos detalles de cómo se fue desarrollando el plan de salvación hasta la llegada de Cristo. Y también algunas de las muchísimas profecías. De hecho, hay más de 360 profecías en la Biblia que relacionan directamente con Cristo. Para no identificarlo, ¿verdad? También es muy fácil hablar hoy, desde una forma retrospectiva. El primer paso en el plan de salvación está ahí, en Génesis 3:15. El hombre, Adán y Eva, habían pecado, habían salido expulsados del paraíso, e inmediatamente después de la sentencia, Dios le da el primer evangelio, las primeras buenas nuevas, la primera noticia. De hecho, este texto se le llama el protoevangelio. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, ya directamente poniéndole la condena, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cascañar. Aquí cuando habla de la serpiente, evidentemente está hablando de Satanás. Por ejemplo, en Apocalipsis 22, hablando precisamente de este tema de Satanás, dice, él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo de Satanás, y le ató por 1000 años. Esto pone de manifiesto que cuando Dios está hablando de la serpiente, no es a ella directamente, está creando juicio contra Satanás. Como dije anteriormente, esta es la primera proclamación del Evangelio en la Biblia. Tiene que ver con la venida del Mesías, y en esta encontramos de forma resumida toda la riqueza, toda la misericordia, dolor y gloria de la obra redentora de Dios para la humanidad. Dios promete traer un redentor de la simiente de la mujer. Por lo tanto, como tal, será completamente humano, y como luego también veremos, también será completamente divino. Pero al ser hijo de la mujer, él se pone de manifiesto la naturaleza humana del que sería el Mesías. Y aquí hemos dicho que la serpiente antigua, que se llama diablo de Satanás, hará guerra a la simiente y la morderá. ¿Qué significa esto? Que lo mismo que contra toda la descendencia de la mujer, en este caso incluso contra el propio Cristo, dice que a la simiente de la mujer le mordería en el cascañar, que es el talón. Parece ser que se refiere a que él intentó matar a Cristo, pero él resucitó. Pero mientras tanto Cristo, la simiente, le pisará la cabeza y la aplastará. Por eso, mientras la serpiente muerde su cascañar, su pie desciende aplastando la cabeza de la serpiente. En la vida, muerte y resurrección de Cristo se cumplió esta escritura. En el desarrollo de esta profecía se centran todas las escrituras. Es decir, con Génesis 3:15 hasta el final o la conclusión de los tiempos, es lo que nosotros conocemos como el plan de salvación. Con Cristo se cumple la parte fundamental, ¿no?
pero a partir de ahí sigue todavía el cumplimiento de esta profecía. Dios va revelando el plan de salvación como si fuese un puzzle. ¿Sabéis? Un puzzle, una pieza aquí, otra pieza aquí, nos falta uno, nos falta otro, pero cada vez que ponemos una pieza se hace mucho más real el contenido del puzzle, ¿verdad? Pues vamos a empezar por el primero. Desde que Dios hace esta profecía hasta Abraham, pues se dice muy poco en la Biblia, ¿no? Sabemos que después de salir del Edén, Adán y Eva tienen hijos, la descendencia viene a través de Set, porque ha asesinado a Caín, que era el primogénito, total. Luego pasa por diferentes nombres hasta Noé, donde se menciona el diluvio, pero no se ve una relación muy estrecha de Dios en su plan de salvación hasta que llegamos a Abraham. Abraham en realidad es cuando Dios empieza a comunicar directamente lo que él haría. Abraham todos sabemos, él vivía en Ur, era pagano, podría tener referencia de Dios, ¿no? Pero ellos allí vivían entre ídolos, etcétera, etcétera. Sin embargo, Dios le hace una promesa. En Génesis 12, 1 al 3, aparece. La voy a leer. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Curioso, ¿verdad? En esta profecía implica varias bendiciones. Primeramente, que sería padre de una gran descendencia, y también algo muy importante y fundamental es que a través de esta descendencia, es decir, de un miembro de esta descendencia, se bendecirían también todas las naciones de la tierra. Más tarde, Pablo en Gálatas 3:8 diría: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Aquí se confirma precisamente la idea que se transmite en la promesa a Abraham. Por lo tanto, llegado aquí ya sabemos que el Mesías vendrá a través de la descendencia de Abraham. Pero todos también sabemos el problema que había, ¿no?, con Abraham. Cuando salen de su tierra eran muy mayores, él y Sara era estéril y no tenían hijos. A través de toda la historia vamos a ver la mano de Dios. Que no surgen las cosas por casualidad, que Dios va interviniendo. Pasados los años, Abraham no tenía, y Sara no tenían hijo, y recordemos que Sara le ofrece su esclava Agar y tiene un hijo, Ismael. Y precisamente parecería ser, según ellos en un tiempo, que a través de él sería el hijo de la promesa. Pero evidentemente cuando Dios promete algo no se queda a medias. Más tarde, Sara queda embarazada y da luz a un hijo natural, un hijo por Abraham. Este sería Isaac. Mientras crece Isaac, Ismael, que era mayor, se burla mucho de él. Y entonces Sara le dice a Abraham que lo eche fuera, a ella y a su madre. Es un poquito de historia, ¿no?, para que no sea muy frío, ¿no? Y el caso es que Abraham siente que también es su hijo, pero Dios le dice: haz caso a Sara, porque también a Ismael, como es simiente tuya, le daré naciones. ¿Sabéis quiénes son los herederos de Ismael? Los árabes. Están siempre en lucha, pero son hermanos. Los árabes. Por eso, a veces también nos cuesta entender la forma de actuar de Dios. Porque algo importante que sucede en la vida de Abraham es que una vez que crece su hijo, ahora de pronto le dice que tiene que sacrificarse. ¿Qué pensaríamos nosotros? Pero Señor, después de tantos años esperándolo, después de confirmarme que este es mi hijo, ¿ahora te lo tengo que sacrificar?
La Biblia no dice nada de que Abraham pensara de esta forma, sino él obedeció firmemente al Señor. ¿Con qué razón se le llama a Abraham, verdad, el padre de la fe? Pero una fe viva, no una fe de emoción y pensamientos. Él actuaba en conformidad a su fe. Por eso, cuando más adelante se escribe la carta a los hebreos, en el capítulo 11, versículos del 17 al 19, precisamente pensando el escritor en este acontecimiento, notamos lo que dice. Por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde sentido figurado también le volvió a recibir. De hecho, este acontecimiento de Abraham con Isaac prácticamente ha prefigurado lo que Dios ha hecho con su Hijo para con nosotros. Porque aunque el hijo de Abraham, Isaac, no llegó a morir, pero aquí el escritor dice que fue como si hubiese muerto o recibido de entre los muertos. ¿Por qué? Porque la intención suya era esa, y Dios lo aceptó como eso. Por eso él dijo, ya te he probado y sé, ¿verdad? Qué fuerte le fue, ¿verdad? Ahora, ¿quién sería el siguiente eslabón? Dios confirma evidentemente a su único hijo real, me refiero con Sara y Isaac. Y notamos cómo a él, una generación después, le reafirma, le renueva la promesa que le había hecho ya a su padre. Por ejemplo, en Génesis 26, 3 y 4, si tomáis nota, esta es la promesa o la confirmación de la promesa a Isaac. Reside en esta tierra Canaán, y yo estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu simiente, la suya también, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Como vemos, a través de Abraham, comienza a desarrollarse las promesas de Dios de una forma cada vez más evidente. Más adelante, aparece aquí el siguiente, en esta línea, ¿verdad?, de bendición o a través de la cual se bendeciría Israel y las naciones. Aparece aquí Jacob. Pero curioso, Jacob es mellizo o gemelo con Esaú. Nace primero Esaú, es decir, aunque son gemelos, nace primero Esaú y él sale, es decir, junto con su hermano agarrándolo de un talón. Pero ahora Dios elige, en vez de a Esaú, a Jacob. Si leemos, yo pienso que si leemos también la historia, Jacob era mucho más interesado en las cosas espirituales, en los derechos de primogenitura que su hermano. De hecho, él le vendió, porque a veces pensamos, mira, es que le robó, mira, no, su hermano le vendió la primogenitura. Cuando él estaba comiendo, Jacob, el otro llegaba de cacería con mucha hambre y dice, mira, ¿qué me das? Dice, dame de comer. Dice, ¿qué me das a cambio? Dice, lo que quieras. Y dice, ¿me da tu primogenitura? Dice, ¿para qué me sirve si me muero de hambre, no? Es decir, que él le vende su primogenitura a su hermano. Y Dios acepta precisamente a través de Jacob el medio de llegar al Mesías. Mirad lo que le dice en Génesis 35, 10 y 12 a Jacob Dios. Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel, luchador con Dios. Y yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones saldrán de ti, o a ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Aquí le reafirma, ¿verdad?, la promesa, pero también le cambia el nombre. Ya no se llamará Jacob, sino que era Israel. Y como muchas veces hemos visto aquí en la iglesia, en los comentarios, en los estudios, y cuando un judío
se le cambia el nombre, verdaderamente va relacionado con un propósito. En este caso le dijo Israel. ¿Por qué? Porque él sería el padre de una nación. A través de Israel, de Jacob, también se le hace una promesa, un detalle nuevo que hasta ahora no hemos visto. Él le dice que de él saldrán reyes, de su lomo saldrán reyes. Es decir, nos imaginamos, Dios le está diciendo que de su lomo saldrán reyes cuando todavía ni siquiera son una nación. Son prácticamente unos patriarcas en tiendas de campaña allá en el desierto. Y le está hablando algo impresionante, ¿verdad? No solamente será padre de naciones, sino que será también de reyes. De reyes. Es decir, que habría una línea real que vendría también de la casa de Jacob. Jacob tiene 12 hijos, ¿verdad? También lo sabemos. Que llegaría a convertirse en las 12 tribus de Israel y ellas formarían, como hemos dicho, el pueblo de Israel. Por eso, en su línea genealógica, vendrían reyes, ¿verdad? Ahora Jacob tiene estos 12 hijos, como he dicho, que se convertirían en las 12 tribus de Israel. Y aquí vemos un paso más, ¿verdad? En el desarrollo de la revelación divina, ¿verdad? Ya vemos personajes y ahora aparece también reyes. Ahora surge la pregunta, si tiene 12 hijos, ¿de cuál? ¿Sobre el cuál vendrá el derecho a esta genealogía que llevaría a Jesús? Bueno, los primeros, Rubén, Simeón y Leví, son los mayores, son descartados. Por diferentes asuntos que hicieron, que no vamos a entrar en detalle ahora, porque no es el tema, que desagradaron a Dios. Dios lo rechaza. Entonces, consecuentemente, pasa a ser la línea, en este caso también real, a través de su cuarto hijo, Judá. Judá. Y notamos, precisamente, lo que cuando cuando Isaac está bendiciendo a sus hijos, la bendición prácticamente significaba como una profecía, ¿no? Lo que serían, lo que harían cada uno. Y notamos lo que le dice, en este caso, a Judá. Podemos mirar en Génesis 49:10. Dice, el cetro no se apartará de la casa no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo. Y a él sea dada la obediencia de los pueblos. ¿Quién era Silo? ¿Quién era Silo? ¿Verdad? Silo significa más o menos aquel que tiene derecho o a quien pertenece o hasta que venga el dueño de un cetro. Es decir, en este caso Silo significa eso, a quien pertenece, a quien debe. Es decir, que hay alguien que tiene un derecho sobre ese cetro y hasta que él llegue, toda su línea sería a través de Judá. Y luego veremos también, cuando llega ese personaje, esa persona, ese ser, en este caso, bueno, no voy a decir nombre, aunque ya lo sabemos, ¿verdad? También viene de la línea real de Judá a través de David, de la línea de Judá a través de David. Pues mire, esto es lo que yo decía, ¿verdad? Esto es lo que significa Silo. ¿Pero quién sería Silo? ¿Recordamos cuando Jesús entra en Jerusalén? En su entrada triunfal, en el polletino, ¿cómo lo aclamaban? Lo aclamaban como hijo de David, ¿verdad? Pues los judíos esperaban al Mesías como descendiente de David. Como dijimos al principio, evidentemente no esperaban. Esperaban un rey poderoso, igual que David, con un ejército, quizá que entrase triunfalmente, pero con un caballo blanco, ¿verdad? Y no en un borriquillo. Pero sin embargo, recordemos que Jesús reunía las condiciones necesarias también para ser este Mesías. Primeramente era hijo de David. ¿Por qué? Porque tanto su padre adoptivo como su madre María eran provenientes de esa línea de David. Es decir, en ese caso reunían también los requisitos. Por lo tanto, como decían estas palabras proféticas, a Judá
lo que hemos visto, este cetro no se apartaría de Judá hasta que viniera Silo, aquel que tiene el derecho de gobernar para siempre. Hemos visto ya quién es este Silo, ¿verdad? Y lo vamos a ver ahora según Lucas, ¿verdad? Silo es Jesús, aquel que tiene el derecho de gobernar. Y aquí dice un derecho de gobernar para siempre. Es decir, que el reino no tiene fin. Durante ya, desde David hasta Jesús, todos los reyes de Judá provenían precisamente de la tribu de Judá. Incluso cuando dejaron de ser reyes, como era el último rey era Sedequías, creo que era, vinieron gobernantes, pero todos los reyes de Israel fueron descendientes de David, hasta que vino aquel que le pertenecía. ¿Y por qué podemos decir que se refiere a él? Notemos lo que se escribe en Lucas 1, 30 al 33. Y el ángel le dijo: no temas, María, has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Notan ahora lo que dice. Este será grande, y esto es lo que el ángel le dijo a María, ¿verdad?, sobre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Precisamente esta palabra del ángel confirma que Jesús es ese esperado de las naciones, ese Mesías prometido. Como dije al principio, para nosotros los creyentes, cuando miramos esto desde una perspectiva retroactiva, es decir, miramos hacia atrás a través de lo que ya conocemos, pues parece que no tenemos duda de que era Jesús. Pero ¿qué pasaba con las personas que vivían en su tiempo? ¿Tenían ellos los medios para identificarlo como tal? Bueno, esto que hemos considerado muy brevemente son unos cuantos detalles de las muchísimas profecías que identifican a Jesús. Notemos brevemente ahora algunas profecías, bueno, muy poquitas, que los judíos conocían perfectamente, pues las escrituras hebreas y el Antiguo Testamento las incluyen. Voy a mostrar, no vamos a leerlas porque llevaría tiempo, pero vamos a mostrar simplemente algunas profecías que tienen que ver prácticamente con su nacimiento. Notad que identificaban a este Jesús que nació en un pesebre como el Señor. Profecía del nacimiento de Jesús. Primera, sería descendiente de Abraham. Podéis tomar nota si queréis para compararlo. Génesis 12, 2 y 3. Si nos vamos a Mateo 1.1 y miramos la genealogía de Jesús, nos lleva precisamente a Abraham como padre. Es decir, Jesús descendiente de Abraham. Sería de la tribu de Judá. Con esto también se cumple el requisito para ser rey. Viene de la tribu de Judá. Si miramos la cronología o la genealogía en Lucas 3:33, vemos que esto también lo cumple Jesús. Ahí vemos otra. También sería heredero del trono del rey David. Vemos Isaías 9, 6, 7. Un niño no ha nacido, Dios poderoso, príncipe de paz, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Si miramos, por ejemplo, Lucas 1, del 32 al 33, vemos que las palabras del ángel a María también testifican que esto es una realidad. Algo también interesante, nos dice que nacería en Belén. Si leemos Miqueas 5:2, o pequeña entre los pueblos, ¿verdad?, o Éfrata. Y es curioso, aquí llamo Éfrata a Belén pequeña porque había otra Éfrata en el norte, en Nazaret, y aquí la identifica como esta pequeña, aunque sea de las más pequeñas, pero imagínanos la importante. Allí nació David, y también dice la Biblia que nacería Jesús. Si leemos Lucas 2, 4 a 7, evidentemente vemos dónde nace Jesús, que de eso ya no hay duda, ¿no?, que todos lo sabemos. Luego, otro punto importante sobre su nacimiento, dice que sería o nacería de una virgen. Si leemos, esto viene profetizado en Isaías 7:14. Pero luego, si leemos también Lucas 1, 26 al 31, cuando el ángel le dice que también que nace de una virgen, porque ella estaba desposada
no tenía varón, ¿verdad? Ella es virgen. Y luego, ya por último, no voy a leer muchas más, pero hay muchísimo más que pudiéramos. Tenemos esta última, huida a Egipto. Recordemos que cuando Herodes se entera de que ha nacido un rey, que ya lo llamaban rey de los judíos, él va a matar a todos los niños menores de 2 años. Un ángel se le aparece a José y le dice que huyan a Egipto. Si leemos Mateo 2, 14 al 15, también lo estamos confirmando. Toda esta profecía, hemos visto, solamente tiene que ver con el nacimiento de Jesús y eran conocidas por los judíos. Pero hay muchísimas más promesas que tienen que ver sobre su ministerio, sobre su pasión y sobre su muerte. Y también sobre, evidentemente, su resurrección, que lo identifica sin ninguna clase de duda sobre el esperado o el deseado de las naciones. Pero no me gustaría pasar por alto una profecía más, porque en realidad veo el espíritu de la venida del Mesías. No identifica lo que era como persona, lo que era como ser. La Biblia dice que Dios es amor. Y notad esta profecía, Isaías 61, 1 y 2. La vamos a leer. Dice, estas fueron palabras de Jesús al comienzo de su ministerio allá en su lugar donde vivía, en Nazaret, en una sinagoga. Él entra y lee este texto, Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Él mismo, cuando comienza su ministerio, se aplica esta profecía, porque en Lucas 4, del 17 al 21, no habla precisamente de este acontecimiento donde él lee este texto. Y luego al final dice, enrollando el libro, porque venía en rollos, ¿verdad? No venían como ahora los libros, eran rollos o pergaminos. Dice, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Y me detengo en esta profecía, como dije antes, porque en ella se confirma la razón por la que nos era y nos es. Se manifiesta el amor de Dios a la humanidad, en especial al que sufre, al débil y al oprimido. Jesús se encarnó para manifestarnos el amor tan inmenso de Dios hacia nosotros durante su corto ministerio de poco más de 3 años y medio. Él sanó enfermos, dio vista a ciegos e hizo andar a cojos. Al oprimido y al preso proclamó la libertad. Una libertad que va más allá de las paredes de una prisión. Una libertad sobre el pecado y sobre la muerte. Y como final entregó su vida para que todo el que en él crea tenga vida eterna. Proclamó la libertad sobre el postrer enemigo que es la muerte. Él, a través de su muerte, a la que venció, nos da la vida eterna. Es decir, que aunque todavía estamos bajo el poder de la muerte, pero está vencida, porque tenemos la garantía de la vida. Sus coterráneos vieron todo lo que él hizo y las enseñanzas que él también predicó. Incluso se quedaron en muchas ocasiones maravillados de sus palabras, pero a pesar de todo, no discernieron las señales de los tiempos. Aunque esperaban por esos días la llegada del Mesías, no supieron identificarlo, pues se habían hecho una imagen del Mesías muy distorsionada a la presentada en las Escrituras. Un rey nacido en un pesebre, ellos esperaban, como dijimos antes, un rey poderoso y lleno de esplendor, y su nacimiento sería señalado y festejado como los días de los grandes reyes. Pues nacería entre gente importante, pensaba, no en un pesebre. Un rey que le daría libertad, pero también poder, porque ellos no buscaban la libertad de los humanos, también buscaban el poder de un reino que llegaría a todas las naciones. Por eso el apóstol Juan escribió sobre la actitud de los judíos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Los suyos, a los que vino, no lo recibieron. Pero le dio potestad a todo el que sí cree de ser hechos hijos de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? No sé cuánto a veces apreciamos este privilegio, aunque tal vez se aprecie menos porque siempre lo estamos diciendo, ¿no? Pero meditemos que somos hijos de Dios. Como vemos, los judíos como nación rechazaron a Jesús. No lo identificaron como el deseado, como el esperado, como el Mesías, porque ellos creían ciertamente aunque ellos creían ciertamente que la salvación se encontraba en las Escrituras, pero no veían cómo. Jesús, en su palabra que escribe Juan 5:39, 39, 40, le dice a los líderes que estaban escuchándole, a los fariseos, escribas, le dice estas palabras: escudriñad las Escrituras, vosotros que sois los sabios, los que interpretáis, lo que supuestamente enseñáis. Le dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si creéis en ellas, ellas son las que dan testimonio de mí. Mirad las profecías, ellas están hablando de mí. Y yo os invito, como nos invita a todos, ¿verdad? Venid a mí para que tengáis vida. Han pasado más de 2000 años de aquella Navidad, de aquel nacimiento. Conocemos por las Escrituras lo que enseñó, lo que hizo y sufrió aquel niñito que nació solo en un pesebre en Belén, y sobre todo por quien Él lo hizo, por ti y por mí. Y ahora hago una pregunta: ¿somos como los judíos que aunque lo esperaban no lo identificaron? ¿O como aquellos que sí lo aceptaron y creyeron en Él? Recordemos que a estos les dio la potestad de ser hijos de Dios. No olvidemos este privilegio. Si lo has aceptado en tu corazón como tu Señor y Salvador, ya en tu interior se ha producido una nueva y verdadera Navidad. Pues Cristo ha nacido en ti. Esto significa un nuevo nacimiento, es decir, una nueva vida en unión con Cristo. A los que hemos hecho esto, nos ha libertado del pecado y del temor a la muerte, pues nos ha dado vida eterna. Nos ha libertado del temor a la superstición y a los hombres, y nos ha dado, como dijimos antes, una paz que va más allá de lo comprensible, aun en medio de toda la tormenta y tribulaciones de este mundo. Y seguimos esperando con anhelo el cumplimiento final de la profecía de Génesis 3:15, la restauración de todas las cosas. Después de que Dios vio su obra finalizada en Génesis, dice la Biblia que vio Dios que todo era bueno. Es decir, todo estaba en orden y había una gran armonía y en estado perfecto. Pero el pecado lo corrompió. Aun como hemos visto, aún así Dios en su amor hace esa promesa de restauración. Volvamos a recordar otra vez Génesis 3:15, con el que comenzamos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La victoria total sobre Satanás está en camino. De hecho, ha sido ya vencido. Queda llevarse a cabo la sentencia final que se menciona en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que lo engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre. ¿Y queréis saber cómo termina la historia? Bueno, hace unos días estábamos hablando de cómo sería el cielo. La Biblia no nos habla de detalles sobre el cielo, pero sí nos habla de lo que podemos disfrutar en el cielo. La Biblia nos dice, cuando Pablo escribe a los Corintios, que el ojo que no ha visto y oído escuchado son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que lo aman. Comenzamos con Génesis y vamos a terminar con Apocalipsis. Os invito, por lo menos a escuchar, lo voy a leer más o menos rápido porque ya ha pasado bastante tiempo. Génesis capítulo 21, 1, 3, 4 y 5. Notamos lo que nos espera, lo que Dios nos promete. Y vi un nuevo cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron,
y el mar ya no existía más. Y oí una voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y mirad qué condiciones. ¿Tenemos problemas hoy? Dificultades, aflicciones. Dice Dios: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y afirma: estas palabras son fieles y verdaderas. Dice Juan, el que escribe: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Hermano, ¿qué nos suena? En el Edén, Dios se lo impidió tocarlo a Adán y Eva, ¿verdad? Sin embargo, aquí lo ofrece. Vamos a ver. Leo de nuevo: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor,